Bienvenidos al resumen semanal para el periodo comprendido entre el 3 y el 7 de septiembre de 2012. En este encontrarán los datos relevantes de la semana y el comportamiento de las principales acciones de nuestro mercado accionario. Noticias de la semana: ISM manufacturero de Estados Unidos para el mes de agosto bajó levemente de 49.8 a 49.6 por debajo de lo esperado por el mercado de 50. Estados Unidos en términos de manufactura continúa registrando debilidad, un crecimiento bastante lento, incluso leves señales de desaceleración que mantienen al mercado ante la expectativa de un estímulo por parte de la Reserva Federal. Gasto en construcción de Estados Unidos para el mes de julio bajó 0.9% por debajo del 0.4% esperado por el mercado y previo, pero la variación anual fue de 9.3%, un incremento por encima del 7% previo, lo que continúa mostrando que la construcción y el mercado inmobiliario en Estados Unidos está teniendo señales de vida y de crecimiento. Las ventas de vehículos también muestran la demanda sólida en términos de consumo en los norteamericanos, que sube de 11 millones a 11.6 millones en ventas de vehículos domésticos por encima del 11.2 esperado. El crédito está de nuevo fluyendo a la economía y se está dirigiendo a consumo básico y a vehículos. Lentamente también está pasando hacia el mercado inmobiliario. Y la productividad del segundo trimestre de Estados Unidos fue revisada al alza de 1.9 a 2.2%. Los costos laborales subieron 1.5% por encima del 1.4 esperado, pero descendieron frente al 1.7 previo. Así que simplemente tenemos una economía que muestra señales de recuperación y la manufactura claramente afectada por el panorama de desaceleración en europeos y asiáticos. Estados Unidos sorprende el jueves, cambiando un poco la tendencia de los mercados con creación de 201.000 empleos privados por encima de lo esperado. Las peticiones iniciales de subsidio de desempleo también para la semana pasada se ubicaron en 365.000 por debajo de los 370.000 esperado. Y el ISM no manufacturero de Estados Unidos mejora de 53.7 en agosto por encima del esperado de 53 puntos y previo de 52.6. Continúa entonces señales donde el sector servicios continúa jalonando el crecimiento no solo en Estados Unidos sino a nivel global, donde también la manufactura de China se había desacelerado, pero el sector servicios continúa con crecimiento. Inventarios de crudo cayeron 7.4 millones la semana pasada, gasolina cayeron en 2.3 y destilados suben 1 millón. Continúa entonces el descenso fuerte en términos de inventarios de crudo, no generó mayores movimientos en el petróleo, ya revisaremos por qué. Simplemente el mercado ya estaba descontando, o había descontado un fuerte descenso en términos de inventarios y también la expectativa de estímulos. La tasa de desempleo en Estados Unidos cae a 8.1% por debajo del 8.3 esperado. Se crearon 96.000 empleos por debajo de los 123.000 esperados. Noticias importantes en Europa: Banco Central Europeo mantiene tasa estable en 0.75, ahora acuerdo para compra ilimitada de bonos como el mercado esperaba, y esto le dio impulso a los mercados el día jueves. El día jueves hubo un cambio importante de tendencia tras datos de empleo de Estados Unidos y compra de bonos por parte del Banco Central Europeo. Y Banco Central de Inglaterra también mantiene estable su tasa en 0.5% y mantiene en 375.000 con las compras de activos. No hubo cambios importantes en esa política monetaria. Colombia también contribuye con datos que confirman la desaceleración. Ventas de vehículos caen 10% en agosto a 25.662 unidades. El mismo mes del año pasado se habían vendido 28.500 vehículos. IPC local del mes de agosto sube 0.04%, la inflación 12 meses sube de 3.03% a 3.11% en línea con esperado por el mercado. Presión inflacionaria relativamente controlada, cerca del rango de meta, cerca de la parte media del rango meta del Banco de la República, así que datos de tranquilidad en términos de IPC y baja demanda que el mercado en cierto modo ya ha venido incorporando tras caída de 10% en ventas de vehículos. Pasemos a ver cómo se representó eso en términos de gráficas. El Dow Jones había iniciado la semana con algo de presión bajista. Vamos a usar esta página que es gratuita y pueden consultarla. Simplemente tenemos una tendencia alcista en términos del Dow Jones, donde encuentra soporte y continúa con esa senda de ascensos tras la inyección la compra de bonos por parte del Banco Central Europeo, cerrando una semana simplemente con algo de leve toma de utilidad con muy buen volumen, simplemente una pausa, pero continuamos con tendencia alcista para el índice Dow Jones. Se encuentra contra zona de resistencia el día viernes y eso hace simplemente que el mercado presente algo de descanso, así que cerramos la semana con ánimo positivo para las acciones internacionales, impulsadas por los buenos datos de empleo de Estados Unidos y la expectativa por estímulo. Durante la próxima semana tendrán decisión de tasa de la Reserva Federal, así que el mercado estará muy atento también a si continuamos o no con ese estímulo monetario. En términos del petróleo, durante la semana registró volatilidad, pero no cambios significativos en términos de la tendencia, simplemente continuó con lo que fue su comportamiento lateral. Vamos acá, continúa entre 94 y 98 pese al fuerte descenso en inventarios,
El mercado ya había descontado ese ascenso, simplemente ese descenso en inventarios a espera del estímulo. Continúa con comportamiento lateral el petróleo entre 94 y 98. Y el euro, protagonista durante la semana, generó un fuerte rally alcista contra la banda superior de Bollinger tras la compra de bonos por parte del Banco Central Europeo. Eso revive un poco las expectativas en términos de una estabilidad para el mercado europeo, y el mercado toma algo de riesgo. Eso también generó que en el mercado colombiano el dólar descendiera a niveles de 1800 para su cierre del viernes. En cuanto a acciones, mismo comportamiento, bastante correlacionados con el mercado externo. Descenso durante el inicio de la semana y los últimos 2 días un fuerte rally tras la decisión del Banco Central Europeo y los datos de empleo de Estados Unidos. Es cuestión de continuar con ascensos durante la semana para avanzar a niveles de 1725. Seguimos dentro de la zona de indecisión, pero con algo más de presión compradora, con la cual se iniciaría una semana que va a ser caracterizada por bajos, escasez de datos económicos los primeros días hasta la decisión de tasa y el IPC en los últimos 2 días de la semana. El sector financiero no participó mucho en los rallies, continuó teniendo comportamiento lateral, simplemente el sector financiero continúa bajo presión, recupera pérdidas durante la jornada, pero no mantiene tendencia alcista. Ese es el caso de Bogotá. Veamos Bancolombia para iniciar con sector financiero. Bancolombia también simplemente trata de recuperar pérdidas, llega también a zona de resistencia durante la semana y logró recuperar las pérdidas de las primeras semanas, así que el comportamiento para el sistema financiero continúa siendo un poquito flojo, aunque ha venido recuperando tras ese último sentimiento, y se nota en un rally un poco más fuerte para Davivienda, aunque los volúmenes de Davivienda continúan siendo bastante bajos. En términos de petroleras, también hubo corrección durante el inicio de jornada y encontrar algo de soporte en términos de Canacol en 800 durante los siguientes días de la semana. Simplemente corrigen y encuentran algo de demanda para Canacol. Panorama similar para Ecopetrol, que continúa con presión bajista y recupera parte de las pérdidas durante las últimas jornadas. Continúan entonces no con mucha fuerza las petroleras en el mercado local. Petrominerales también, después de corregir, recupera parte de las pérdidas, y lo mismo para Pacific Rubiales. Pacific Rubiales descendió también durante el inicio de jornada y recupera parte de las pérdidas, pero todos se mantienen dentro de sus últimos rangos máximos. Así que los responsables de jalonar el índice fueron acciones del sector energía eléctrica, donde Celsia rompe los máximos de 5.000 con muy buen volumen, tratando de alcanzar nuevos niveles y manteniendo su tendencia alcista. También se caracteriza con tendencia alcista Empresa Energía de Bogotá, que logra superar los 1.200, también con mejora de calificación en riesgo crediticio, y que mientras se mantenga sobre estos niveles podría avanzar al 1.280, 1.300 como niveles de resistencia. Por ahora logra mantener la tendencia alcista lo que son activos del sector energía eléctrica. Isagen, que venía un poco golpeada, continúa dentro de su lateral. Simplemente el panorama de fenómeno del Niño pues ha disminuido un poco las compras, pero no tenemos tendencia bajista. EISA con noticias desde Brasil, asimilando o recuperando un fuerte golpe de que inició la semana pasada. Simplemente tenía resistencias en 11.000 y 10.800, mercado intentando recuperar las pérdidas, pero continúa entonces con debilidad ISA. En cuanto a movimientos de activos que no manejan mucho volumen, Enca continuó con la presión alcista, logra mantenerse y registrar importantes avances durante la semana. Digamos que estuvo entonces el flujo regresando a activos un poco más especulativos, alejándose un poco de petroleras y financieras y buscando otros horizontes. Se mantiene con soporte en 7 y 8 como nivel de resistencia. También tenemos a Conconcreto registrando avances durante la semana, ya llegando a un comportamiento lateral entre el 1300 y el 1200, donde empezaba a registrar algo de volatilidad y ya de nuevo desciende en términos de volumen. Cementos Argos también buscando nuevos máximos tras la tranquilidad del mercado y un movimiento alcista. Logra superar lo que fueron los niveles de resistencia generados en el último máximo, aunque el ascenso viene con muy bajo volumen. Así que en el resumen de la semana, petroleras recuperando parte de las pérdidas, financieras continúan bajo presión, recuperaron algo de terreno, y el mercado estuvo jalonado por otro tipo de activos que continúan con tendencia alcista y atrayendo más capital que los demás activos. Ese fue entonces el resumen de la semana.